acompañan a orar? Antes de orar, quiero preguntarte, ¿qué te ha dicho Dios en los últimos 30 minutos? ¿De qué te ha recordado? ¿Qué te ha señalado Dios en los últimos 30 minutos que te acompaña, ¿no? ¿Hay algo en tu vida que Dios ya le empezó a hablar? ¿Alguna necesidad? Vamos a orar. Dios, te damos las gracias por tu presencia. Queremos igual nosotros estar presentes. Dios, te damos gracias por las maneras a través de canción, pensamientos, interacciones con otra persona, con fraternidad, que nos hablas, que ya en estos minutos nos has recordado que nos amas, que estás con nosotros. Queremos confiar más y más en ti, pero también queremos aprender más de quién eres. Queremos amarte más, conocerte más. Y queremos evitar tratar de controlarte, Dios. Al contrario, queremos tener una flexibilidad para estar dispuestos a seguirte a través de tus sorpresas. Tú eres nuestro líder y te damos gracias. Te pedimos todo esto en Jesús. Amén. Ayer hubo un torneo de fútbol en la iglesia cada año. Si no sabías, quizás habla mucho de tu calidad de fútbol, por eso no te avisaron. Pero bueno, el equipo aquí de Orange County, que fue campeón hace un año, ayer empató un partido y ganó un partido, entonces garantiza la semifinal en 2 semanas. Entonces, si ven ahí a David Torres, a Edgar, a otros ahí caminando, a Gary, todos así, porque ayer no es la edad, vienen doloridos de esa interacción ayer. Entonces, en dos semanas sería el sábado 10. Entonces, si quieren ir a echar porras, ahí van a estar. Se traen todo, ¿no? La banda, todo. Ahí vamos a estar. Muy bien. ¿Dónde va a ser? Muy buena pregunta. Sí, mandamos la información y los colores del equipo. Me imagino que son anaranjados, pero uno nunca sabe. También le quiero dar la bienvenida a unos amigos que los quiero mucho, los respeto muchísimo, los Barreto, que están aquí con nosotros. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Los Barreto lideraron un grupo en español en Miami, Florida, en Broward, en Florida por muchos años. Nos conocimos en una conferencia en el 2014 y ya iban de salida a ayudar a una iglesia en Santiago, Chile. Y estuvieron ahí, ¿cuántos años? 5 y medio, cuenta en el medio. Todo cuenta en la misión. 5 y medio años ahí ayudando a la iglesia a través de una situación muy difícil, pero a través de su humildad, su postura, su espiritualidad y obviamente la de la colaboración de la iglesia. Se queda la iglesia en Santiago, en Chile. Ahora ya 2 grupos liderados por chilenos con ancianos. Yo tuve el privilegio de conocer a esos hermanos en la Florida en enero. Entonces me mandaron un regalo para los Barreto, pero me lo comí. No se crea. Pero bueno, regresaron, estuvieron acá, están acá en Los Ángeles y bueno, gracias por estar aquí. Los aprecio muchísimo. Aprecio mucho mis conversaciones con Nelson. Nos podemos ser real y desahogar y soñar y quejar en la misma conversación. Pero bueno, es un aprecio mutuo y bienvenidos. Por favor, abran la poderosa a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6.
Hace una semana también fue de gran celebración, ¿no? La restauración de Paco, que aquí está Paco con su esposa Tere. Si no han conocido a su esposa Tere, por favor, conózcanla. Increíble persona llena de fe. Juan capítulo 6. Esta es nuestra clase número 14 en el mundo del Evangelio de Juan. Juan es totalmente diferente a los otros 3 evangelios. Y queremos respetar el evangelio de acuerdo a sus temas. Es por eso que cuando entramos en un evangelio utilizamos la frase el mundo del evangelio de Juan. No es necesario comparar con Lucas o otros porque Juan tiene sus propias reglas, así como los otros evangelios. En el evangelio de Juan no hay un misterio de quién es Jesús, así como en los otros evangelios. En los otros evangelios hay un misterio. Incluso en Marcos Jesús dice, no le digan a nadie todavía. Es hasta el final, por ejemplo en Lucas en la cruz, que un soldado dice, en verdad este era el Hijo del Hombre. Entonces esa narrativa de misterio es muy importante. Pero en Juan, desde el principio se nos dice, Jesús es Dios. Este misterio de la encarnación de Dios. Entonces, como audiencia, sabemos exactamente desde el principio quién es Jesús. Y ahora caminamos con Jesús sabiendo que es Dios. Y ahora vemos la interacción que Él tiene con toda persona. Y toda persona con la cual interactúa Jesús en Juan, toda persona tiene fe. Pero al interactuar con Jesús se dan cuenta que no tienen la fe que Jesús desea. Y ahora tienen que elegir. ¿Me quedo con la fe que yo tengo? ¿O acepto la fe que Jesús desea? Y esas interacciones son un ejemplo para nosotros porque todos tenemos fe. Y cuando interactuamos con Jesús nos damos cuenta si tenemos la fe que Jesús desea o tenemos que ajustar nuestra fe para tener la fe que Jesús desea. Pero para eso tenemos que tener discernimiento, tenemos que poder ver y discernir la presencia del Dios vivo, presente y activo. Porque nuestra fe siempre está así. Y siempre llegamos en conclusiones. Y es parte de ser. Pero en toda etapa de nuestra vida, Dios está presente. Y tenemos que aprender a reconocer la presencia de Dios. Reconocer la voluntad y el deseo de Dios. Reconocer dónde están nuestros deseos y ajustarnos para participar fielmente en la fe que Jesús desea. Eso es el cristianismo en el Evangelio de Juan. Y hace una semana entramos al capítulo 6 y vimos cómo el 6 y el 5 hay unas conexiones donde el 5 sana a una persona que estaba paralítica, pero lo acusan a Jesús de sanar en sábado y ahora está como en una corte donde Él presenta su autoridad y después presenta testigos. Y eso ocurre en la capital de Jerusalén. Pero ahora deja la capital de Jerusalén y se va a Galilea. Y Galilea está interactuando con samaritanos. Estos samaritanos creen en Dios, pero tienen su propio templo, tienen su propio sumo sacerdote. Y ahí Dios está interactuando con esa comunidad otra vez. Ya lo hizo en Juan 4 con la mujer samaritana. Entonces, cuando Jesús entra a una comunidad que ya tiene una fe establecida, interrumpe. Y todos tienen que decidir, ¿me adapto o me quedo? ¿Me quedo con mi fe o acepto las cosas nuevas? La interpretación de Dios. Y Jesús
da de comer a multitudes. El único milagro que es mencionado en los 4 evangelios, señalándolos a nosotros la abundancia de Dios, que en el mundo de Dios siempre hay suficiente para todos. Amén. En nuestro sistema humano, político, todo siempre es un sistema de escasez. Hay para unos y para otros no. Unos se lo merecen, otros no. No le digas porque no tenemos para aquellos. Pero en el mundo de Dios hay suficiente para todos. Y podemos hasta dar un paso que en el mundo de Dios tú eres suficiente. Y después de dar de comer, la gente responde diciendo, tú eres el profeta. Una referencia a Deuteronomio 18, que ha de venir. Y dice que lo quieren poner por fuerza como rey. Y Jesús se escapa de esa manipulación y se va a la montaña. En Juan capítulo 4, en la interacción con la mujer samaritana, le dice a la mujer, ustedes creen que el templo de Dios está en esa montaña, pero nosotros tenemos otra montaña. Y Jesús le dice, no, esta es la montaña correcta, no esa. Pero se viene otra montaña donde todos van a alabar a Dios en verdad y espíritu, señalándolos que debemos ser un pueblo de la tercera montaña. Entonces otra vez cuando lo quieren por fuerza hacer rey, Jesús se va a su tercera montaña. Y en veces cuando hay religiosos peleándose, es difícil, desanima, pero no tiene que ser una opción una de esas montañas, porque hay una tercera montaña liderada por Dios, claramente diciéndonos lo que Dios desea. No en sistemas de escasez, pero en el Dios de abundancia. Y ahora, después de escaparse de esa situación, baja de la montaña y vemos lo que va a pasar. Juan 6, versículo 16. John chapter 6, verse 16. Dice, cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago, es decir, que estaban con él en la montaña, y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca, caminando sobre el agua, y se asustaron. Pero él les dijo, no tengan miedo, que soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo. Y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. Del 22 en adelante
se reencuentra con la gente que recibió la comida y ahí da Dios un discurso que será para otro día. Pero es interesante, ¿por qué poner el pasaje de cruzar el agua? ¿Por qué no juntar el discurso? ¿Por qué Jesús no bajó de la montaña donde ya estaba la gente? ¿Por qué se fue para otro lado? ¿Por qué continuar la conversación en otro lugar? Si recuerdas en el capítulo, estas son preguntas para la próxima vez, pero si recordamos el versículo 1 dice, o el 4 dice que era el tiempo de la Pascua. Y reconocimos como, así como Dios liberó a los que estaban en esclavitud del sistema de escasez de Egipto al desierto, y ahí empezaron a temer el pueblo, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hicimos? Y empiezan a tener una memoria errónea. Allá comíamos bien. Pescadito, pan. O sea, no era cierto, ¿no? Estaban en esclavitud. ¿Tú crees que la dieta la disfrutaban? Pero cuando están en un lugar donde no saben qué hacer, empiezas a comparar. Y empiezas a decir, arrepentirte. Porque necesitamos seguridad. Allá estaba en esclavitud, pero al menos sabía cómo iba a sufrir diario. Acá no sé cómo voy a sufrir. Y prefiero saber cómo voy a sufrir. Porque no había una imaginación fuera del sistema del faraón. Pero cuando sales del sistema de Faraón, tienes que aceptar la sorpresa del Dios que llega y te sorprende. No hay comparación. La comparación era el sistema. Pero ahora tienen que esperar a que Dios haga algo. Una situación muy vulnerable que muchos no aguantan. ¿Y qué haces? Tomas control de la situación y empeoras la situación. O sea, ya te conoces. Pero esa incomodidad de no saber. Y sorpresa, llega Dios y les da agua, aunque se quejaron. Les da carne, les manda aves para que coman, unas codornices bien ricas, ándale, rostizadas con chile. Les da pan, maná, y se dan cuenta que en el desierto es de Dios y hay abundancia y hay sorpresa. Y somos vulnerables porque no hay control, pero siempre provee Dios. Entonces esa referencia de la Pascua, y ahora Jesús, ¿qué hace? Da pan, diciéndonos que el Dios que le dio pan en el desierto, ese es el Dios que ahorita les está dando pan, confirmándonos que Jesús es Dios. Antes de salir al desierto, ¿qué tuvieron que hacer? Liderados por Moisés, orando toda la noche. Los vientos quitan y abren el mar y pasan con un zapateado mexicano ahí todo el mar. Y ahora, ¿qué hace Jesús? Durante la Pascua, después de dar de comer, camina sobre el agua. No sé si hizo un zapateado o no, caminó. Pero señalándolos que el Dios que controla el mar y provee el pan es este mismo Dios. En la literatura hebrea, el mar es simbólico y representa el
caos, la muerte, lo que no puedes controlar. Es por eso que en Apocalipsis dice que los muertos van a salir del mar. El mar representa en la literatura hebrea la muerte, el caos. ¿Y qué hace Jesús? Camina sobre ese caos. Camina sobre lo incontrolable. Y los discípulos que están en medio de este caos, decía que el agua estaba picando, o sea, había viento, no deberían de haber estado ahí. Y aquí viene Dios, porque nada te puede separar de la presencia de Dios. Entonces vemos un gran esfuerzo e intencionalidad en el Evangelio de Juan para demostrarnos Jesús es Dios. Ahora, demos otro paso más aquí. El mundo de Juan está lleno de gran simbolismo. Y es a través de este simbolismo donde Dios nos puede hablar y te puede hablar a ti. Muchas veces salimos del Evangelio para ver qué es la voluntad de Dios. Y está bien eso. Pero el Evangelio de Dios te dice la voluntad de Dios en una manera de historia. No un versículo de que esta es la verdad, esto es lo que tienes que hacer. No, es usar tu imaginación como una película. Entonces, ¿qué pasa? En el versículo 15 dice, cuando ya anochecía. El gran tema de luz y oscuridad en Juan. Día y noche. Y ahora ya anochecía. Es decir, no quieres estar en esa situación. Pero bajan de la montaña y se suben a una barca. No sé si dice que Jesús los mandó aquí. O ellos tuvieron una gran idea y se fueron. Si te pones en la situación de los discípulos, quizás siguiendo a Jesús aquí en Juan, estás un poco confundido. Juan 2 se revela a Jesús, su gloria, transformando el agua a vino. Y luego se van. O sea, no se quedaron para el after party ahí. Y después van al templo. Y Jesús voltea las mesas y reta el sistema. Y después llega un fariseo en la noche a cuestionarlo y Jesús le hace más preguntas a él. Y se va. ¿Cómo quedaron las cosas? Nicodemo, ¿creyó que no creyó? Llegó en la noche y se fue en la noche. Y después va con la mujer samaritana, o sea, el grupo religioso rival. Y ahí sí dicen, tú eres Dios, vente a comer con nosotros. Y se queda. Entonces, si tú eres un seguidor de Jesús, estás súper confundido. Especialmente si quieres la fórmula fácil. Eres Dios, que todos me vean contigo. Selfie aquí. A ganar, porque nos gusta ganar. Garantía, toda victoria, producción, todo bien, creciendo, ayudando a estos pobres que no saben nada. Porque quizás si tenían la postura de ser salvadores, pues Jesús hace cosas que no son de salvador. Porque reta, ayuda, sirve y se va. Porque está dejando a la gente que elija. Y quizás el ser humano no quiere que la gente elija. El ser humano quiere condenar, garantizar. ¿Estás con nosotros? Sí o no. Porque no quiero que me traiciones. Y eso me va a lastimar. Entonces voy a ser más rígido contigo para protegerme a mí.
Ya se la saben, ya se la saben. Y ahora das de comer, y te quieren hacer rey y te vas. Y ahora estás en la montaña reflexionando. Oye, ya van como 6 situaciones donde, ¿cuál es el plan aquí? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la estrategia? O sea, ¿qué estamos cumpliendo aquí? ¿Cuál es el objetivo? Si era ayudar, no nos quedamos. Si era que creer, nos fuimos. Si estaban mal, los dejaste que eligieran. Oye, ya hasta callos traigo. O sea, ¿qué hago? Y no sé. Pero se bajaron de la montaña y se fueron a la oscuridad. Porque cuando Jesús no cumple tus expectativas, te bajas de la tercera montaña a lo que ya conoces. Allá comíamos bien con Faraón. Yo no era tan malo antes. Ya soy mejor persona. Ya lo voy a intentar hacer por mi propia cuenta, con poquito de fe. Tratar de controlar y manipular a Dios. Y se bajaron de la tercera montaña. ¿Qué expectativas tienes de Dios que ahorita no está cumpliendo, que te está dando una tentación de alejarte? Todos las tenemos. Y se bajaron. Y se subieron a la barca y decidieron cruzar el lago sin Jesús. No dice que Jesús los mandó aquí. Porque bueno, si están reflexionando y dicen, pues los deja elegir, pues hay que elegir. Vámonos a la garantía. Y nos alejamos de Dios, se alejaron de Dios. Y era al anochecer, es decir, que estaban confundidos, es lo que señala eso. Pero ya que se comprometen y entran al mar, al caos, dice que ahora sí es noche. O estamos en el día, o estamos en esa tiniebla, en el anochecer, o estamos en la noche. Lo que siempre quieres hacer es estar con Dios en el día de Dios, la presencia de Dios, la luz de Dios. Pero todos, por diferentes situaciones, nos alejamos. Y cuando le das para acá, en veces el próximo paso, en lugar de regresar, es acá. ¿Y qué hace Dios? Va por ti. Gracias, Dios. Porque llegaron al otro lado. No por su propia cuenta, aquí iban todos remando. ¿Qué lo está haciendo? Ya porque bajaron bien unidos, ¿verdad? Pero ya que estaban en la barca, estaba complicado. Yo estoy haciendo más que tú. Ese no es mi lado, tú ponte acá. O sea, empiezas a discutir con la gente porque sale toda esa hostilidad que tienes en contra de ti mismo, en contra de otras personas, porque ya te alejaste de Dios. Esa es la primera señal que no estás cerca de Dios, cuando empiezas a tratar a la gente mal. Pero a pesar de todo eso, a pesar de alejarse, de bajarse, de subirse, de cruzar, de estar en la noche, de hacer todos esos esfuerzos, a pesar de todo eso, vieron a Jesús que venía hacia ellos caminando en el mar. ¿Qué dice de Dios? ¿Qué dice de Dios que a pesar de elegir mal, va por ti, va contigo? Y no llega ahí a regañarlos, bájate ahorita. Perdón, mamá, esa era mi postura, mamá. ¿Qué dice? ¿Se sube? No. Fíjate lo que dice. Versículo 21. Así que se dispusieron a recibirlo. En inglés it says, then they were willing to take him into the boat.
they were willing to take him in, even though they had made all these mistakes, because we're presenting an argument that maybe Jesus didn't send them. Maybe they just went on their own understanding. And it was evening, meaning it's not fully dark yet. That's symbolic that they were confused. But once they got into the boat and they got into the water, then it became night, meaning that they fully decided to do things their own way. But even in that mistake, God comes to them. And even though they had made that mistake, they see Jesus coming to them, and what do? They're willing to take him in. And that we got to give credit to them for. Even though they made mistakes, they were still willing to take him into the boat. Entonces el versículo 21 nos dicen que estaban ellos dispuestos a que se suba Jesús. Entonces, aunque nos equivocamos, Dios viene por ti, pero eso no significa que le vas a dar la bienvenida. Entonces, por eso es que tenemos que tener un discernimiento de la presencia de Dios. Dios no es un Dios ausente, es un Dios presente. No es un Dios que se fue y nos dejó aquí para hacer todo. No, es un Dios que está haciendo todo y nosotros le acompañamos a Dios. Y a pesar de estos errores, Jesús viene y ellos reconocen y le dicen a Jesús: súbete por favor. Y ahora no es nuestra barca, es tu barca. ¿Y qué pasa? Enseguida la barca llegó a la orilla donde se dirigían. Pero no que se fueron porque se alejaron de Dios, pero aún en veces Dios nos lidera donde queremos ir, pero no quiere ir con nosotros, liderando. Y llegaron a la otra lado con Jesús. Y todo sucedió inmediatamente después de que confiaron en Él. ¿Cuál es tu anochecer, situación en tu vida? ¿Cuál es tu noche? ¿Cuáles son los vientos? Remar, ¿cuál es esa situación para ti? Y quizás es consecuencia, no es intencional, porque decisiones de otros también te afectan. Pero recuerda, Dios pasa y va hacia ti. Y es tu decisión reconocerlo y aceptar lo que suba o rechazarlo. Terminamos con esto. Lo vieron, tenían agua, y en el versículo 20 dice Jesús, el Jesús que inicia, el Jesús que nos habla. Uno de los temas en el Evangelio de Juan es las palabras de Jesús. Y él dice: no tengan miedo, que soy yo. No tengan miedo. No seas dominado, no seas dominada por el miedo. Cuando el miedo domina, elegimos mal. La raíz de todo error de nuestra vida es cuando teníamos miedo y elegimos mal. Y Jesús dice: no tengan miedo. No vengo a condenarlos, no vengo a hundirlos. Vengo a acompañarlos y liderarlos. Y dice: soy yo. I am. Es el mismo lenguaje como Dios se describe a Dios mismo en Éxodo 3:14, cuando se le aparece a Moisés y le dice: yo soy. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy. Caminando en el agua, declarándose Dios, y lo reciben.
se sube. Y ya no hay remar, dice. Porque ahora los vientos del Espíritu los llevan al lugar donde tenían que llegar. ¿Qué te ha dicho Dios hoy? ¿Cuál es tu anochecer? ¿Cuál es tu noche? ¿Cuál es tu situación? ¿Y cómo puedes reconocer que Dios viene hacia ti y te dice, no tengas miedo, soy yo? ¿Y cómo puedes estar dispuesto a que la barca ya no sea tuya? A que el rumbo ya no seas tú. Que ya no cantes, yo no soy marinero, pero soy capitán, ahora llegó el capitán. Y dejar que Dios te lidere. A pesar de alejarnos, Dios es fiel y viene con nosotros. Y nos toma de la noche al día. Vamos a orar y tomamos comunión reflexionando que a pesar de nuestros errores, Dios viene. A pesar de nuestras situaciones, Dios está. Y que siempre tenemos que estar dispuestos a darle la bienvenida a nuestra barca para que sea su barca. Oremos.